Entonces, normalmente para hablar de oxitóxicos citocolíticos tenemos que conocer las etapas principales que ocurren en el embarazo, ¿ya? Tenemos que conocer cómo es que se divide el embarazo, tenemos que conocer qué eventos importantes o qué eventos fisiológicos pasan en el embarazo. Esto con la finalidad de que nosotros podamos entender cuáles son los cambios hormonales que ocurren en el embarazo y que permiten, obviamente, que este se dé de manera normal. Ya saben que el embarazo es el proceso normal que prepara después de la fecundación, es decir, al óvulo y al espermatozoide, después que fecundan, los prepara a un nuevo producto para la vida exuterina. Es lo que hace el embarazo, lo prepara para la vida exuterina. Y tienen que saber que el embarazo se divide en periodos, que en este caso se llaman trimestres, y se divide entonces en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Tienen que saber que el primer trimestre está comprendido hasta la 14 semana, el segundo trimestre está comprendido entre las 14 y 28 semanas, y el tercer trimestre por encima de las 28 semanas. Tienen que también conocer que la terminología que se usa cuando tienen un bebé que nace, tienen que saber a qué llamamos, por ejemplo, bebé pretérmino, a qué llamamos bebé a término y a qué llamamos bebé posttérmino. Bebé pretérmino es aquel bebé que nace antes de las 37 semanas. Bebé a término es aquel que nace entre 37 y 41 semanas. Y bebé posttérmino es aquel que nace por encima de las 41 semanas. ¿Ya? Entonces, que también son términos generales que ustedes deben de conocer antes de hablar de oxitóxicos citopolíticos. La otra cosa importante que ustedes deben de saber es que el embarazo está regulado por hormonas, ¿ya? Estas hormonas que regulan el embarazo van a ir cambiando en el transcurso del tiempo, no siempre van a ser iguales. Y en la primera parte del embarazo, la hormona que va a comandar la primera parte del embarazo va a ser la progesterona, y la hormona que va a comandar la segunda parte del embarazo van a ser los estrógenos. ¿Ya? Entonces ambas van a regular el embarazo de manera independiente, y obviamente van a ser las encargadas de que van a perpetuar el embarazo en el transcurso del tiempo. Entonces tienen que conocer que la primera parte del embarazo va a estar mediada por la progesterona va a ser la encargada de mediar la primera parte del embarazo. Y cualquier circunstancia que altere las concentraciones o niveles de progesterona en la primera parte del embarazo puede conducir a una pérdida en la primera parte del embarazo. Y tienen que también saber que antes de las 8 semanas, la encargada, la estructura encargada de producir progesterona en el cuerpo se llama cuerpo lúteo. Y que después de las 8 semanas, la estructura que se va a encargar de producir progesterona ya no va a ser el cuerpo lúteo, sino va a ser la placenta. Y la placenta, a través de unas células que se llaman células del sincitio trofoblasto, va a ser la encargada de producir la progesterona por la primera parte del embarazo, es decir, el primer trimestre, hasta la primera mitad de la segunda parte del embarazo, es decir, segundo trimestre. Y nuevamente, como les menciono, cualquier circunstancia que altere las concentraciones de progesterona o disminuya las concentraciones de progesterona van a dar a patologías que van a incrementar el riesgo de pérdidas en la primera parte del embarazo. En la segunda parte del embarazo, la hormona más importante que va a encargarse de los cambios fisiológicos y cambios estructurales en la segunda parte del embarazo es los estrógenos. Y los estrógenos básicamente van a encargarse de dos componentes importantes. Uno de ellos, de la liberación de citoquinas proinflamatorias. En este caso, vamos a poner de ejemplo a las prostaglandinas. Y uno más importante es la liberación y la estimulación de receptores de oxitocina. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy oxitocina en la primera parte del embarazo, no va a funcionar, ¿verdad? No va a producir contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque en la primera parte del embarazo no va a haber estrógenos en abundancia y por lo tanto no va a haber expresión de receptores de oxitocina. Es por eso que si yo lo coloco en la primera parte del embarazo no va a ser funcional. En cambio, en la segunda parte del embarazo sí. La oxitocina ya tiene un rol mucho más importante en la contracción uterina porque ya va a haber expresión de receptores de oxitocina en las células musculares uterinas. Y en la liberación de prostaglandinas, principalmente tenemos que durante el periodo de embarazo va a haber tres prostaglandinas que son importantes, que ustedes deben de conocer, que es la prostaglandina E1, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa. ¿Ya? Y son prostaglandinas importantes que ustedes
lo deben de conocer. Esperen un ratito para pasarle el link a otro volar, por si acaso se asuste que no hay repaso. Doc, buenas, ¿qué tal? Hubo problemas con el anterior link. Este es el nuevo link que creé para poder utilizar la pizarra. Ya, chicos. Entonces, ¿qué más debemos de conocer? Debemos de conocer que estas moléculas van a participar en un rol muy importante durante el embarazo, que ya lo vamos a ver ahorita, más o menos lo voy a dividir por semanas para que ustedes lo puedan entender. Entonces, una vez ya dicho esto, esta es una pequeña introducción acerca de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. No es algo muy, muy pesado, simplemente una pequeña introducción. Y básicamente vamos a dividir el embarazo en algunas circunstancias que pueden pasar en el transcurso del tiempo y que es útil que ustedes lo conozcan para saber cuándo utilizar tocolíticos, cuándo utilizar los citóxicos. A ver, un minuto. Ya. Entonces tienen que saber que hay circunstancias que pueden aparecer antes de las 20 a 22 semanas. ¿Ya? Circunstancias que pueden aparecer entre la semana número 20 a la semana número 34. ¿Ya? 20 a 22 semanas, entre la semana número 20 y la semana número 34. Tienen que saber que hay acontecimientos que pueden pasar entre la semana número 35 y la semana número 36. Y tienen que saber que hay acontecimientos que pueden pasar también por encima de la semana número 37. ¿Por qué es importante que diferencien en semanas? Porque, por ejemplo, si yo les digo que tienen una paciente que viene con dolor abdominal y sangrado vaginal y su fecha de última regla fue hace 2 meses, por ejemplo, no la van a tocolizar. Entonces tienen que aprender más o menos a diferenciar cuáles van a ser las definiciones más importantes en cada etapa para que ustedes sepan cuándo utilizar medicamentos y cuándo no. Entonces, si yo tengo una paciente que viene por sangrado y dolor abdominal antes de las 22 semanas, 20-22 semanas, yo me refiero a esto como una amenaza de aborto, ¿ya? Especialmente si el bebé para esta etapa del embarazo pesa menos de 500 gramos. Y cuando yo tengo una amenaza de aborto, lo que yo quiero es que este paciente que tiene amenaza de aborto, si es que obviamente es un bebé deseado, no pase a un aborto. Porque cuando la amenaza de aborto se convierte en aborto, entonces puede evolucionar a todas sus fases de aborto, es decir, aborto completo, aborto incompleto, aborto frustro, etc. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer aquí va a ser utilizar medicamentos con la finalidad, obviamente, de evitar que este paciente de amenaza de aborto pase a un aborto. Y aquí, básicamente, como modo de recordatorio, por ejemplo, los tocolíticos no se van a utilizar antes de las 20 a 22 semanas. Entonces, porque antes de las 20 a 22 semanas no hay contracciones uterinas, ¿ya? Y al no haber contracciones uterinas, por lo tanto, no van a ser útiles los medicamentos que se van a utilizar para tocólisis. Entonces, para estos pacientes ya se reservan otras cosas especiales, pero solamente como un pequeño recordatorio de las cosas. ¿Cuáles son las causas entonces que pueden producir aborto? Porque básicamente yo voy a dirigirme a la causa. Y esto solamente voy a hablar como que de cosas muy generales porque tampoco es clínicas. Va a depender si es que la amenaza de aborto pasa antes de las 12 semanas o si la amenaza de aborto pasa por encima de las 12 semanas, ¿ya? Es decir, de la fecha de última regla. Si es antes de las 12 semanas, entonces yo puedo, por ejemplo, decir que una de las causas importantes de aborto dijimos que era una disminución de las concentraciones de progesterona. Y a eso se le llama insuficiencia del cuerpo lúteo, por ejemplo. La insuficiencia del cuerpo lúteo puede dar lugar a abortos. ¿Y qué otra cosa puede dar lugar a abortos antes de las 12 semanas? Aquellas anomalías congénitas que sean incompatibles con la vida. O sea, hay anomalías congénitas, cromosomopatías, que son
incompatibles con la vida y que no puedo yo parar el transcurso y la severidad del aborto, porque probablemente el paciente tiene múltiples malformaciones durante el periodo de organogénesis. Y más de 12 semanas, la causa más frecuente es insuficiencia cervical. ¿Qué quiere decir insuficiencia cervical? Quiere decir que normalmente yo tengo un cuello uterino que está semicerrado, ¿ya? La insuficiencia cervical es básicamente que este cuello no está en esta posición, sino que adopta una posición un poco más abierta y que obviamente va a permitir que después de la implantación haya un aumento del riesgo de aborto también. Pero este más de las 12 semanas no lo vamos a hablar porque el tratamiento aquí es otra cosa. Aquí el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Pero si yo tengo una paciente, en el caso de arriba, o sea, en el caso de menos de 12 semanas, ¿cuál creen ustedes que sería un tratamiento útil para ella? ¿Qué le podrían dar ustedes, por ejemplo? Que tenga sentido más que todas las causas de lo que les he mencionado. Le podría Administrar dar. progesterona. Muy bien, perfecto. Entonces, la utilidad aquí de la progesterona se hace evidente, entonces obviamente voy a utilizar en esta circunstancia en específico progesterona. Cualquier progesterona no, se llama progesterona micronizada. Es decir, es una progesterona especial que viene en óvulos que se coloca a la paciente. Generalmente se coloca 1 o 2 óvulos al día durante una semana, asociado a reposo. Esto con la finalidad, obviamente, de disminuir el riesgo de una amenaza de aborto que pase a aborto, ¿no? Aparte, obviamente, del reposo. Entonces, esto de acá, la idea de este punto de aquí, de todo este punto de aquí, de explicarles abortos y amenaza de aborto, es que no me digan, porque ya pasaban en las clases de los turnos anteriores, y las clases de los días anteriores que me dicen 16 semanas doy tocolíticos, no puedo dar tocolíticos, no es así. Ya, entonces aquí es otra cosa. Pero cuando yo tengo una paciente que ya viene, por ejemplo, entre 20 a 34 semanas, ya generalmente las referencias mencionan 22, pero bueno, yo igual les pongo 20. 20 a 34 semanas, yo ya puedo tener una paciente que tiene contracciones uterinas. Y si tengo una paciente que viene con dolor pélvico y sangrado entre las 20 y 34 semanas, dijimos que aquí, en todo aquí vamos a poner misma, o sea, la misma sintomatología. Pueden variar, pueden agregarse, pero es la misma sintomatología para que más o menos lo entiendan. Dolor pélvico más sangrado. Ya. Si tengo una paciente entre 20 y 34 semanas que viene con dolor pélvico más sangrado, pueden ser varias cosas, ¿ya? Yo le pongo la manito en la barriguita y siento que la barriguita está dura, que cada cierto tiempo se endura más. Entonces, eso ahí puede ser una amenaza de parto prematuro o de parto pretérmino, ¿ya? ¿Y por qué me importa saber la amenaza de parto pretérmino? Porque la amenaza de parto pretérmino puede evolucionar a un parto pretérmino, ¿ya? Y es así que, nuevamente, igual que arriba, yo aquí voy a dar medicamentos con la finalidad de evitar que este paciente que esté en amenaza de parto pretérmino pase a parto pretérmino. Y esto de aquí lo voy a lograr a través de unos medicamentos llamados tocolíticos, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de tocolíticos. Pero solamente tocolíticos, ¿cuál es lo peor que podría pasar si nace un niño de 30 semanas o de 28 semanas? Insuficiencia de surfactante. Muy bien. Lo peor que podría pasar en este niño es que él desarrolle una enfermedad de membrana hialina. Ya, es lo peor que podría pasar. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, normalmente en el transcurso de la embriogénesis del pulmón, a partir de las 24 semanas es cuando los neumocitos tipo 2 recién empiezan a formarse. A partir de las 24 para arriba. Entonces, si es que los neumocitos tipo 2 no se han formado de manera total, entonces va a haber una deficiencia de surfactante. Porque los neumocitos tipo 2 van a ser los que van a producir surfactante pulmonar. Si hay una deficiencia de surfactante pulmonar, va a haber un incremento de la tensión superficial del pulmón, del alveolo, ¿no? Si hay un incremento de la tensión superficial del alveolo, incrementa el riesgo de atelectasias y el paciente puede, obviamente, hacer insuficiencia respiratoria y morir. Eso es lo peor que puede pasar, ¿ya? Obviamente hay muchas más complicaciones asociadas a la prematuridad, pero esta es la más importante.
Entonces, aquí, en este paciente entre 20 y 34 semanas, tocolíticos es una buena opción, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa sería una buena opción? ¿Agregar qué cosa? Corticoides, corticoides. Perfecto. Agregar corticoides. Entonces aquí hablamos de tocolíticos y corticoides. Ya vamos a hablar las especificaciones. Ahorita primero vamos a hablar las etapas de las semanas y luego vamos a hablar un poquito acerca ya de los medicamentos como tal. ¿Ya? Perfecto, entonces me quedo con eso. Listo. Y aquí le voy a agregar, obviamente, el tratamiento de la etiología, porque la amenaza de parto pretérmino tiene causas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las causas más importantes de amenaza de parto pretérmino son las infecciones. Las infecciones urinarias generan un aumento de citoquinas proinflamatorias a nivel de la zona genital. Y el aumento de citoquinas proinflamatorias, que lo vamos a ver en un ratito, ayudan al proceso de trabajo de parto. Entonces, el paciente va a iniciar contracciones. Entonces, tengo que dar, obviamente, antibióticos. Entonces, tocolíticos, corticoides más tratamiento de base para la enfermedad, para lo que tenga de base, ¿no? O sea, es decir, lo que esté desencadenando el parto pretérmino. Porque si no lo corto, va a volver a ser parto pretérmino. Ya. Dijimos que este de aquí era hasta las 34 semanas. ¿Ya? A partir de las 35 semanas, bueno, a partir de las 32 en sí, pero aquí les voy a poner 35, 36. ¿Ya? Este de aquí lo he separado igual, no le he puesto arriba. ¿Ya? Entonces, durante la semana 35 a 36, normalmente el paciente ya desarrolla contracciones uterinas, pero no son contracciones uterinas fuertes, duraderas ni intensas, sino son contracciones uterinas esporádicas. A esas contracciones uterinas se les llama falsas contracciones. ¿Ya? Esas falsas contracciones, como les menciono, son esporádicas. Y si es que ustedes le quieren dar el término médico a esas falsas contracciones, generalmente se llaman contracciones de Braxton Hicks, que es el término médico para este tipo de contracciones, ¿no? Um, y normalmente eh, estas contracciones van a ser útiles para el útero porque van a permitir que el útero se prepare para las contracciones verdaderas. O sea, va a permitir que el útero se adecue en tanto a canales, en tanto a vesículas y en tanto a receptores, con la finalidad de que el útero pueda estar preparado para las siguientes semanas que vienen, que ya va a ser el trabajo de parto per se como tal. Entonces, si ustedes tienen, y esto sí se lo he separado para que más o menos diferencien, si ustedes tienen un bebé que está en 35 semanas, ¿tocolizarían o no tocolizarían? ¿Qué dicen? ¿Darían corticoides o no darían corticoides? Es un bebé que puede ¿Qué ser creen? compatible, o sea, con la vida. O sea, el bebé ya estaría formado y todo. Ya, eso es claro, por sentido común sí. Es por eso que, claro, obviamente las guías, ya, perfecto, la idea está ahí. O sea, las guías recomiendan que durante 35 a 36 semanas ya no se dé nada. O sea, ya no se dé corticoides, ya no se dé tocólisis, ya no se dé nada. A menos que de repente exista una alta sospecha de que la edad gestacional no es la correcta. Porque, claro, llegan pacientes a veces y no se acuerdan de cuándo fue su fecha de última regla. O sea, no se acuerdan. ¿Ya? Y en verdad pasa mucho. O sea, llegan a los 3 meses, se saca una ecografía, está embarazada y no se acuerdan cuándo fue su fecha de última regla. ¿Ya? Entonces, si es que hay una alta sospecha de que el bebé puede ser inmaduro, de repente por el tamaño, de repente es muy chiquito, etcétera, de repente podrían orientarse para arriba, es decir, para acá. Pero en general las guías, ya en un paciente de 35 a 36 semanas, ya no recomiendan el uso de tocólisis ni corticoides, ¿ya? Y ustedes me dirán, sí, doctor, pero yo de repente he visto que en el hospital lo siguen utilizando entre 35 y 36. Sí, pues, es que lo que pasa es que, si bien las guías solamente recomiendan tocólisis y corticoides hasta 34 semanas, es decir, 33 semanas, 6 días, ¿ya? En el hospital todavía lo utilizan, porque si ustedes se dan cuenta, este bebé sigue siendo prematuro, ¿verdad? ¿Y por qué lo utilizan? Por las denuncias, ¿no? O sea, normalmente si el juez viene y ve que este bebé es prematuro y no le han dado como que algo para que detenga las contracciones, la mayoría lo hace por eso, ¿no? Pero en verdad las guías, como la guía más importante que es la COG, no recomienda ya el uso de tocólisis ni el uso de corticoterapia para moderación pulmonar en pacientes entre 35 y 36 semanas. Ya, pero igual se los he separado para que lo tengan en consideración. Y luego tenemos más de 37 semanas, que ya es el trabajo de parto como tal. Entonces, en más de 37 semanas, ustedes tienen que diferenciar que existen dos procesos que son importantes y son esenciales para un trabajo de parto adecuado.
El primer proceso es el proceso de maduración del cuello uterino, que se llama maduración cervical. Y el segundo proceso es el proceso que se conoce como contracciones uterinas, ¿ya? Ambos, ambos tienen que estar presentes. O sea, no puede haber un trabajo de parto sin maduración cervical y no puede haber un trabajo de parto sin contracciones uterinas. Imagínense si el paciente no madura, pero contrae. Imagínense si al revés, el paciente madura, pero no contrae. Entonces, ambos son procesos que tienen que darse después de las 37 semanas para que se inicie el trabajo de parto. O sea, tienen que estar, ¿ya? Porque si no están, el trabajo de parto va a verse retrasado, ¿ya? Y eso a veces puede generar complicaciones en el bebé. Dentro de la maduración cervical hay dos procesos importantes que ustedes deben tener en mente. Borramiento del cuello uterino y dilatación del cuello uterino. El cuello se borra y el cuello se dilata. Y contracciones uterinas, bueno, como tal, contracciones uterinas, ¿ya? ¿Cuáles son las moléculas más importantes de la maduración del cuello uterino? ¿Cuál creen que son las moléculas que son las más importantes de la contracción del cuello uterino? Prostaglandinas, Muy bien. Y si yo te pregunto cuál de todas las prostaglandinas eh, es la más importante aquí. la F2 alfa, Muy bien. Perdón, no, alfa no. O sea, sí, también, pero está mandando el E1, link de la pizarra. a Muy la bien, E1. muy bien. Disculpen, está mandando el link de la pizarra. Entonces, si bien es cierto, aquí participan las tres, la E1 es la más importante en el proceso de maduración cervical. ¿Y qué produce la prostaglandina E1 en el cuello uterino? Produce que el cuello uterino cree un microambiente de inflamación. O sea, crea un microambiente de inflamación en el cuello, ¿ya? Y este microambiente de inflamación del cuello va a generar que se secreten enzimas que generalmente son colagenasas. Es decir, son enzimas que degradan el tejido conectivo, ya sea elastasas, colagenasas, u otras enzimas derivadas que puedan degradar el tejido conectivo. Y esto va a permitir que normalmente, que el útero está así, es el útero, este es el bebé, que normalmente el cuello que está así, ya, se empiece a borrar hasta aquí. Esto de aquí se llama borramientos, esto de aquí lo borramos. Y esto es producto de la inflamación y producto de estas prostaglandinas. Y la dilatación viene después, porque igual, aunque haya borramiento, no va a ser suficiente para que salga el bebé. Y esto va a necesitar de un periodo de dilatación, ¿ya? O sea, la dilatación nuevamente va a también ser parte del proceso de maduración cervical y también va a ser esencial dentro de esta, ¿no? Y en la siguiente, bueno, contracciones uterinas. Entonces, yo les digo, ¿qué pasaría nuevamente si es que el paciente no madura, pero sí contrae? Uno de los casos clínicos de esta semana tenía una escala que se llama escala de Bishop. Pues se podría ir en hemorragia al paciente. No tanto. No, no se Si es que podría dar o sea, ya, no es podría cierto, dar. Ujú, un buen trabajo de mm, parto. ajá, Perfecto. sí. Ya, entonces para eso hay una escala que normalmente está en los casos clínicos ahí va a mostrar, que es una escala para evaluar la maduración cervical. O sea, ustedes van a examinar y a partir del examen que van a hacer, es decir, de la consistencia del útero, de la posición del útero, del porcentaje de borramiento y de muchas otras cosas más, van a ustedes sacar un puntaje para saber si es que el paciente está maduro el cuello o no. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, encontraron que el cuello no está maduro. ¿Qué utilizarían o qué harían como parte de su tratamiento? análogos de la prostaglandina. Muy Análogos de bien, las prostaglandinas. Ujú. excelente. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene, normalmente el punto de corte depende, pero algunas literaturas mencionan como punto de corte 7. Menos de 7, más de 7. Si yo tengo más de 7, tengo un cuello maduro. ¿Qué hago? Lo siguiente. Si yo tengo menos de 7, ya tengo un cuello inmaduro. ¿Qué hago? Arriba. Análogo de prostaglandinas. ¿Cuál análogo de prostaglandina E1? ¿Cuál es el análogo de prostaglandina E1? Es misoprostol. Misoprostol. Muy bien. Entonces el misoprostol tiene múltiples utilidades.
su utilidad, si bien es cierto, está descrito como dentro de las utilidades más importantes como abortivo, como parte del tratamiento de abortos incompletos, abortos frustros, abortos diferidos, porque igual te manejan así, o sea, llega un paciente que está en proceso de aborto, que ya ha botado bastante cantidad de coágulos, bastante cantidad de sangre, pero aún todavía tiene restos en la cavidad uterina, aún necesita misoprostol para poder continuar con el proceso y que no se infecte, no se complique, no sangre más. Y igual para otro tipo de aborto, como abortos diferidos, abortos frustros, es muy, muy útil. Pero no solamente eso, ya le están viendo aquí que también es importante en la maduración cervical. Y ya le vamos a hablar ahorita un poquito más acerca de los medicamentos. Y ahora les pongo el otro contexto. Tienen un paciente que ya maduró, pero no contrae. Entonces, aquí vamos a la siguiente fase, a la siguiente parte de la evaluación. Un paciente, ¿cuándo ustedes indican oxitocina? ¿Cuándo dan oxitocina? ¿Todas las mujeres o no? No, no a todas. Muy bien, porque normalmente las mujeres producen Solo oxitocina, ¿verdad? producen oxitocina. Exacto. Normalmente todas las mujeres, todas, en el embarazo producen oxitocina. Entonces todas van a producir contracciones uterinas. Pero generalmente las pacientes nulíparas o las pacientes primíparas o pacientes que no tienen muchos hijos, muchas veces van a tener dificultades en el momento del trabajo de parto y van a cursar con mucho dolor, con mucho malestar, etc. Entonces normalmente, y esto de nuevo les pongo como el ejemplo de arriba, tienen un cuadrito de tiempo, más o menos a nivel de las 36 semanas, 37 semanas. Dijimos que a partir de las 36 semanas aparecen ciertas contracciones que son esporádicas, ¿verdad? Ya. Ujú. Aquí son chiquititas, así esporádicas, chiquititas. Ya no hay, ya. Y ya antes de llegar a las 37 semanas ya empiezan las grandes, las contracciones verdaderas, que se hacen cada vez más grandes hasta que el útero coja dinámica y ¡pum! Parto. El bebé nace. Eso es lo normal. Lo normal es que en el transcurso del tiempo el útero se vaya preparando y que las contracciones uterinas vayan eh, persistentes en el tiempo y que obviamente cuando llegue a la 37 semana incrementen. ¿Cuándo usar oxitocina? Cuando tengo una paciente que tiene este patrón. ¿Me entienden? O sea, un patrón que a pesar que ya pasó las 27 semanas, las contracciones uterinas no alcanzan todavía el nivel para poder tener duración, frecuencia e intensidad adecuados para generar un trabajo de parto. Y ustedes me van a decir, sí, doctor, pero esa paciente no va a llegar a emergencia. Y yo les voy a decir, ¿cómo que no va a llegar? Si sí va a dilatar. Una cosa es que no produjo, que no su útero no tenga suficiente fuerza para poder contraer, independientemente de la cantidad de oxitocina a veces. O, bueno, también puede ser por la concentración, pero igual va a tener, pero va a venir por dolor, porque va a dilatar y va a borrar. O sea, cada proceso es independiente, ¿ya? Entonces igual va a venir por dolor y ustedes tienen que ayudarla. Entonces, a esto de aquí se le llama hipodinamia uterina. Yo voy a utilizar oxitocina solamente cuando tengo un útero hipodinámico, ¿ya? Solo cuando hay un útero hipodinámico yo voy a utilizar oxitocina, no después, o sea, solo cuando está hipodinámico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo utilizo oxitocina en un útero que está normal, se lo va a llevar arriba, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar con esto? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama hiperdinamia uterina. ¿Y cuál creen que pueden ser las complicaciones de una hiperdinamia uterina? Un montón, ¿no? Que las contracciones no se den rítmicamente. Ya, ¿qué más? ¿Qué más puede pasar? Un parto acelerado, ¿verdad? Que básicamente todos los problemas parten de eso. O sea, normalmente un parto que normalmente dura entre 8 a 12 horas el proceso de trabajo de parto activo, en fase activa, ¿no? Este, pero ese trabajo de parto, imagínense que sea ahora de 4, y ya no de 8 a 12. Y esto pasa, ¿ah? O sea, por ejemplo, yo soy ginecólogo, llego a la guardia a las 8, hoy día juega Perú a las 12 y veo 10 gestantes en sala de partos. Todavía en fase latente, encima, todavía ni siquiera han empezado el trabajo de parto. Entonces, y digo, ya, ¿saben qué? Oxitocina para todas.
Sí, pues obviamente va a ser más rápido el trabajo de parto, ¿no? Pero no siempre es lo más recomendable. Bueno, no es recomendable, porque puede llevar a otro extremo, que tampoco es tan frecuente, pero lo lleva. Y si hay hiperdinamia uterina, hay muchas cosas. ¿Qué pasa si tienen un útero que estaba contrayendo mucho, pero ahora contrae más? Es decir, se vuelve más chiquito porque se contrae, ¿no? O sea, se contrae con más fuerza. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? ¿Mm? El oxígeno va a disminuir, ¿verdad? Y si el oxígeno disminuye, obviamente también disminuye el aporte de oxígeno a través de la placenta del bebé. Entonces, si yo tengo un útero hiperdinámico, muy hiperdinámico, voy a producir insuficiencia uteroplacentaria. O sea, voy a producir que el bebé no reciba la suficiente cantidad de oxígeno. Y esto obviamente va a entrar en sufrimiento fetal. O sea, el niño va a entrar en bradicardia, con disminución de movimientos fetales. O sea, va a entrar en sufrimiento fetal. Pero no es lo único que puede producir una hiperdinamia. Puede producir prolapso uterino, puede producir prolapso de cordón, puede producir hemorragia, puede producir ruptura del útero. Y lo peor de todo, se lo lleva el bebé. Porque el bebé va a ser... Ah, no, no, ya. Porque el bebé va a ser... O sea, es como si tuvieran, imagínense, una bolita que quiere pasar por un agujerito que normalmente está casi del mismo tamaño, pero un poquito más chiquito. Porque el bebé normalmente se tiene que acomodar. O sea, la cabeza del bebé se acomoda. O sea, flexión interna, flexión externa, rota hombro, rota otro hombro, extiende la cabeza. O sea, tiene fases en cómo se acomoda para poder salir. O sea, ¿ya? Imagínense que tiene una bolita un poquito más grande y un huequito un poquito más chiquito, entonces imagínense si ustedes lo tratan de empujar lo más rápido que puedan. Esa cabecita, esa bolita se va a traumatizar, ¿verdad? Igual pasa con la cabeza del bebé. Entonces, si ustedes fuerzan un parto con oxitocina en dosis muy altas, pueden hacer que el bebé tenga fractura de clavícula, tenga, por ejemplo, lesión del plexo braquial, tenga, por ejemplo, ah, dislocación de hombro, tenga, por ejemplo, lesiones en la cabeza, que se conoce como caput succedaneum o cefalohematoma, por ejemplo. Entonces, son cositas que debemos tener en cuenta porque obviamente no a todas las pacientes que deben dar oxitocina por este tipo de circunstancias. ¿Ya? Ya. Entonces, dicho esto, ya vamos a hablar un poquito más acerca de los medicamentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los procesos? ¿Una pregunta Doctor, una del... consulta Dime. sobre o sea, sobre el misoprostol, en realidad cuando el Bishop es menor a 7, o sea, eso solamente se está indicando si es que hay maduración cervical, pero no contracciones uterinas, o era al revés. No, o sea, lo primero es que... o sea, lo primero es completar una maduración correcta. O sea, lo primero es verificar que la paciente haya madurado. Porque si es que no ha madurado, obviamente imagínate un cuello que no ha dilatado, que sí puede darse el trabajo de parto, pero imagínate, puede ser muy traumático y puede producir desgarros del cuello uterino que te pueden producir sangrados postparto, o sea, hemorragia postparto. Entonces, primero es verificar que haya ocurrido una maduración cervical. Y ya cuando entren a bueno, obstetricia, ya van a ver que hay tiempos para cada proceso. O sea, hay tiempos para decir que se retrasó la maduración, hay tiempos para decir que se retrasó el periodo de contracciones uterinas, que es el trabajo de parto en fase activa. Entonces, hay periodos, ¿ya? Que son bien marcados en cuanto a horas. Entonces, por ejemplo, y no les voy a dar ahorita porque igual es obstetricia, no tiene la finalidad ahorita. Entonces, yo les digo, viene una paciente con sangrado vaginal, pérdida de tapo mucoso, pérdida de líquido, viene con dolor abdominal por contracciones uterinas, ustedes le pasan, le ponen la mano a la barriguita está dura, se contrae, este, y le evalúan y tiene un Bishop de 4. Pasan 10 horas y el Bishop sigue en 4. A eso me refiero. O sea, a aquel paciente que no puede madurar. O sea, que a pesar que ya pasó el tiempo, no madura. A esa paciente le ayudo. ¿Ya? Ahora, con el uso de miso es mucho más amigable que con el uso de oxitocina. O sea, generalmente sí usan miso para madurar casi todos los cuellos. O sea, sí se usa. ¿Ya? Y es mucho más amigable en el hecho de que no produce muchas reacciones adversas en el bebé. En cambio, la oxitocina, porque se usa intravaginal, pues. En cambio, y es literalmente como si estuvieran poniendo análogos de prostaglandina. Bueno, son análogos de prostaglandina, literalmente como si pusieran prostaglandinas endógenas dentro del cuello, o sea, si lo incrementaran, ¿no? Entonces, es de esa forma ayuda. Entonces,
Generalmente casi se pone casi a todas, ¿no? Pero la oxitocina sí tiene que tener cuidado porque sí puede producir otras cositas, al menos cuando el bebé está adentro. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los medicamentos. Primero, tocolíticos. ¿Qué tocolíticos conocen? Sulfato de magnesio. Ya, muy bien. Ya. Muy bien. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento bastante importante, muy importante. Ya, no solamente para tocólisis, porque bueno, el tocólisis no es primera línea, pero el sulfato de magnesio es muy importante en general. O sea, eh, es un medicamento que les va a salvar de las situaciones más críticas del embarazo. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio no solamente sirve como tocolítico, sino también sirve en pacientes con preeclampsia severa, sirve en pacientes con eclampsia, sirve en pacientes con HELP. ¿Ya? Tienen que saber también más o menos lo que es la definición de HELP. La preeclampsia, tocolítico, eh, eclampsia y HELP, ¿ya? O sea, tienen que saber más o menos qué es cada uno de ellos, pero tiene una utilidad muy grande. Aparte de eso, el sulfato de magnesio también va a ejercer ciertas reacciones en otros fuera del embarazo, pero ya lo vamos a ver ahorita. Pero básicamente en el embarazo esto es muy importante, porque le salva la vida a las pacientes y a los bebés. Ya. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio? Tiene dos. Su Goodman dice uno y otras literaturas dicen adicionalmente otra cosa. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene? Inhibe canales de calcio, ¿verdad? Tiene Cualquier canales de canal de calcio tipo calcio. L. ¿Los tipo L seguros? No, era T, creo. No. No, los de calcio ligandos. Ah, Muy bien, era ese ligando, perdón. Ujú. muy bien. Inhibe los canales de calcio los canales de calcio asociados a ligandos. Perfecto. Y esto va a producir ciertos efectos en ciertos órganos que lo vamos a ver. El primero va a ser sobre el útero. El efecto que tiene la inhibición de canales de calcio sobre el útero va a ser, obviamente, disminuir las contracciones uterinas. ¿Qué producirá la inhibición de canales de calcio en el sistema nervioso central? ¿Qué creen que podría producir? Liberación de vesículas de acetilcolina. Recuerden que el calcio es importante para la liberación de vesículas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque aparte del sistema nervioso central, aparte de este efecto que está aquí, tiene otra utilidad. ¿Cuál creen que será? Y el por qué es neuroprotector. Neuroprotección. Ya, ¿a qué se Neuroprotección. refiere con protección? Normalmente, imagínense, tienen un bebé prematuro. Ustedes saben que en el transcurso del tiempo, en el transcurso del tiempo, la cabeza del bebé se va osificando, o sea, se va volviendo de hueso, ya se va calcificando. Entonces, y eso es en el transcurso del tiempo. Pero ¿qué pasa si sale un bebé de 28 semanas? Ese bebé de 28 semanas, su cabeza es una uva, o sea, en verdad su cabeza es suave, no está muy calcificado. Y eso obviamente es peligroso, ¿verdad? Porque al pasar por el canal vaginal se puede golpear. ¿A qué se refiere con neuroprotección? Que los pacientes prematuros, cuando salen por el canal vaginal, el paciente va a desarrollar traumas a nivel de zonas específicas del cerebro, en este caso de unos lugares llamados centros germinales. Se van a traumatizar los centros germinales del bebé y va a producir hemorragia intraventricular o intracraneal. Y eso obviamente va a incrementar por mucho la mortalidad de los pacientes, entonces por eso es que es neuroprotector. Esa es la explicación del por qué es neuroprotector. Y se ha visto en estudios que el sulfato de magnesio es muy buen neuroprotector, el mejor de todos, en bebés, ¿no? En los bebés. Ya, ¿cuál es el efecto que tienen sobre los pulmones? Que lo vimos con algunos grupos la semana pasada. ¿Qué pasa en los pulmones? Bronco, Broncoespasmo. dilatación. Broncodilatación, No, perdón. La fuerza broncodilatación. es el broncodilatación.
Ujú. Y es por eso que el sulfato de magnesio es la última escala de tratamiento en pacientes con crisis asmáticas que no responden a tratamiento convencional. O sea, que no responden a salbutamol, que no responden a corticoides endovenosos, que no responden a anticolinérgicos, que no responden a nada. Eso, su última terapia es sulfato de magnesio. Obviamente, paciente severamente enfermo en fase aguda. O sea, no estoy hablando de crónico, estoy hablando de fase aguda. Ya. Y en los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Ya dijimos eso. Va a producir dilatación con disminución de la presión arterial, ¿verdad? Es por eso que es útil en crisis hipertensivas, ya sea por plequedancia con signo de severidad, eclampsia o HELP, ¿ya? ¿Qué más debo conocer del sulfato de magnesio? Debo conocer sus reacciones adversas. Y esto sí es importante. Tengo que saber reacciones adversas del sulfato, porque es un medicamento que lo voy a utilizar para casi todo. O sea, es más, llega la paciente preeclámptica severa y les van a decir ya, sulfatea. O sea, de frente, o sea, es la primera terapia que ustedes van a realizar. Y entonces tengo que saber qué malo podría producir. ¿Qué malo podría producir? Tres nomás. Tres importantes. Toxicidad, o sea, la Ya. toxicidad que puede ¿Y provocar. cómo le evalúas la toxicidad? ¿Cómo sabes Con que esto tiene? oliguria, porque la paciente va a presentar oliguria. Muy bien. Una de ellas es oliguria. Es decir, ustedes, cuando tienen un paciente que le dan sulfato, van a tener que ponerle sonda, siempre. ¿Para qué? Para evaluar el volumen urinario. Eh, ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer oliguria. Y obviamente la liguria puede ser secundario a una AQI, que es una falla renal aguda. ¿Ya? Ya está. ¿Qué más puede producir? Puede producir disminución de los reflejos. ¿Y por qué es importante que yo evalúe reflejos? ¿Por qué creen que es importante que yo evalúe los reflejos? Imagínense que ustedes le dieron sulfato, le evalúan reflejos, no hay reflejos, ausentes. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que podría pasar en los siguientes minutos? Podría, mm, Al yo, se evalúan los reflejos porque dijimos que el sulfato de magnesio disminuye la liberación de vesículas de acetilcolina. Y ustedes Depresión saben, respiratoria. ¿cómo? Puede cursar con una depresión respiratoria. Muy bien, perfecto, depresión respiratoria. Y les voy a explicar por qué. Dijimos aquí que el sulfato de magnesio disminuye las vesículas de acetilcolina, o sea, disminuye la liberación de vesículas de acetilcolina. Ustedes saben que las vesículas de acetilcolina son indispensables para la propagación de potencial de acción, ya sea tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Claro que en el sistema nervioso central se involucran otras cosas, otros neurotransmisores, pero en general se encargan de la propagación de potencial de acción, es uno de los neurotransmisores importantes. Si ustedes disminuyen las vesículas o la liberación de acetilcolina, por lo tanto, hacen que el potencial de acción sea más lento. Al yo evaluar los reflejos, básicamente lo que estoy haciendo es evaluando, entre comillas, en este caso especial, qué tan bien está respondiendo el centro respiratorio. En este caso, ¿no? O sea, qué tan bien responde el centro respiratorio. Si obviamente yo encuentro que los reflejos están bajos, ese centro respiratorio va a deprimirse en algún punto. Tengo que acomodar la dosis de sulfato. ¿Ya? Y me falta una. Tengo que evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer bradicardia. Es decir, puede producir disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y esto de aquí, obviamente, culmina en lo peor de todos, que es paro cardíaco. Entonces, si bien es cierto, el sulfato de magnesio es muy útil, eh, tengo que yo tener en cuenta que puede culminar en un paro cardíaco, en una falla renal aguda y en una depresión respiratoria. Toxicidad, antídoto. gluconato de calcio. Muy bien, le doy calcio, ¿verdad? Si inhibo canales de calcio, solamente hago que incrementen las concentraciones de otras moléculas, en este caso es gluconato de calcio, con la finalidad, obviamente, de revertir el efecto del sulfato. Gluconato de calcio. Ya. Ya está, perfecto. Ese es sulfato. Ya no vamos a hablar mucho en detalle acerca del sulfato. Me interesa que sepan más reacciones adversas. Mecanismos son solamente cosas generales. Me interesa que sepan reacciones adversas porque si no lo ven ahorita no lo van a aprender después. No lo van a aprender después. Ya. ¿Qué otro tocolítico conocen? ¿Qué otro tocolítico puede ser útil?
AINES, ¿verdad? ¿Pero cualquier AINE? ¿O cuál AINE? Indetomicina, Ya, muy bien. Indometacina. indometacina. Perfecto. Está bien. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo selectivo de COX-1, COX-2 o no selectivo. Es un inhibidor de COX no selectivo, ¿verdad? Es un no selectivo de COX. De COX, de ciclooxigenasa. Ya. Hay unas literaturas que van a encontrar que tienen una cierta predilección por COX-1, pero en verdad es no selectivo. Indometacina es un fármaco que sí se puede utilizar, pero tiene un punto de corte muy establecido, es decir, les va a decir, ustedes solamente pueden utilizar indometacina hasta cierta etapa del embarazo. Después de eso no la puedes utilizar. ¿Qué semana es? Hasta las 30 semanas. Hasta las, ya, ok, 32 semanas. Muy bien. Las 32 semanas es su punto de corte, ¿ya? Antes de las 32 semanas la pueden utilizar. Después de las 32 semanas ya no la pueden utilizar. ¿Por qué? Porque va a Cierre cerrar del ducto prematuramente el arterioso. conducto arterioso. Muy bien, perfecto, chicas. Produce un cierre prematuro del ductus arterioso. Ya. Y el ductus arterioso es importantísimo para la vida intraútero. O sea, permite el intercambio de oxígeno a través de los pulmones con la circulación sistémica. O sea, es muy útil. O sea, no se puede cerrar. Pero, a pesar de eso, indometacina no va a ser lo único que va a producir. No solamente va a producir cierre prematuro. ¿Qué más puede producir? Puede producir oligohidramnios. ¿Por qué creen que podría producir oligohidramnios? Porque oligohidramnios es la disminución del volumen del líquido amniótico. ¿Por qué podría producir una disminución del volumen del líquido amniótico? Porque produce también falla renal aguda, ¿verdad? Igual que arriba, igual que el sulfato de magnesio. Produce falla renal aguda. Pero en la mamá, no. En el bebé. Ya, o sea, en el bebé produce falla renal aguda. Entonces, obviamente también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es como recordatorio nada más. Arterial eferente, glomérulo, arterial eferente. Saben que el riñón es uno de los órganos que regula su propio flujo, ¿ya? Am, hay moléculas que regulan el tono tanto del arterial eferente, así como moléculas que regulan el tono del arterial eferente. La molécula que regula el tono del arterial eferente son las prostaglandinas y las moléculas que regulan el tono del arterial eferente es la angiotensina 2. Cualquier fármaco que ustedes van a dar a un paciente que altere la síntesis de prostaglandinas o que altere la síntesis de angiotensina 2, en el caso de angiotensina 2 sí es un poquito más espaciado en el tiempo, no es tan agudo. Pero cualquiera de estos fármacos pueden producir una disminución del flujo sanguíneo, perdón, una disminución de filtración, bueno, del flujo sanguíneo renal, una disminución de la filtración glomerular y una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que obviamente se va a representar con incremento de creatinina e incremento de urea. ¿Ya? O sea, cualquier molécula que inhiba prostaglandinas o que inhiba angiotensina 2 van a producir obviamente insuficiencia renal aguda, ¿no? Ya. Entonces tenemos, ya, eso es lo importante de indometacina. Ahora tenemos, ¿qué otros medicamentos podemos usar? ¿Qué otros medicamentos pueden ser útiles como tocolíticos? Bueno, los calciantagonistas, pero aquí en nombre particular, nifedipino. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del nifedipino? Bloquear los canales de calcio, tipo L. Muy bien. Bloquean canales de calcio tipo L. ¿Ya? ¿Qué más es importante que conozcan el nifedipino? Si se trata de si es un dihidro o no dihidro. ¿Es un dihidro o no dihidro? Dihidropiridínico.
Perfecto, no se olviden, dipinos, o sea, todos los que terminan en dipino son dihidros. Los que no tienen dipino en su nombre no son, no son dihidros. Por ejemplo, ¿cuál? El verapamil y el diltiazem son no dihidros, porque no tienen dentro de su nombre la palabra dipino. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿qué más tienen que conocer de los calcioantagonistas? Que es la primera línea de tratamiento, ¿ya? Normalmente ustedes pueden iniciar con nifedipino y eso sí, bueno, tampoco es tema de clínicas, pero normalmente se inician con dosis de 20 a 30 miligramos en dosis de ataque, es decir, en una sola dosis. Y luego, cada 20 minutos, se dan 10 miligramos y va repitiendo hasta que las contracciones paren, ¿ya? Pero ¿qué es lo peor que podría pasar con el nifedipino? O sea, imagínense que no pare y ya van poniendo bastantes dosis de nifedipino. ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, ¿qué es lo que más les podría preocupar? Hipotensión a la Muy paciente. bien, muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, las reacciones adversas de los calcioantagonistas son múltiples, ¿ya? Pero entre las más importantes, cuando hablamos de calcioantagonistas de forma crónica, o sea, no en dosis altas, sino en forma crónica, tenemos edema periférico, tenemos enrojecimiento facial y tenemos hiperplasia gingival, ¿ya? Pero en este contexto en especial, sí me voy a preocupar, porque en este caso, claro, le estoy dando a un paciente hipertenso, ¿no? Pero en el contexto en especial sí me voy a preocupar por la disminución de la presión arterial, ¿ya? Porque puedo tener una paciente que viene por sangrado y yo le estoy dando un calcioantagonista. Entonces sí tengo que preocupar por la presión arterial. Y ustedes tienen que saber que también los calcioantagonistas producen taquicardia refleja, entonces produce incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ya. Eh, eso es básicamente nifedipino. Ya no hay mucho más que agregar ahí. Y me falta uno. Son los beta. No, me faltan dos. Beta 2 Beta, agonistas. beta 2 agonista. Beta 2 segundos. Muy bien. Aquí tenemos a la terbutalina y a la ritodrina. Recuerden que aquí ya no es salbutamol, ya no es otra cosa, sino terbutalina y ritodrina. Ya. Ya el mecanismo del beta 2 agonista ya creo que ha sido bastante repetitivo, ya saben que se hace una receptor beta 2, ya saben que activa la proteína GS, ya saben que activa adenina ciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, ya saben que al final va a terminar activándose una proteína quinasa A, que va a inhibir a la cadena ligera de miosina, y que bla, bla, bla. O sea, eso ya tienen que saberlo, o sea, tiene que estar en su cabeza sí o sí. O sea, si no lo saben, terminan la sesión y lo memorizan porque beta agonistas les va a ayudar, les va a venir en el examen, fijo, o sea, es fijo que les va a venir, porque si ya lo están repitiendo en varios temas, les va a venir en algún punto. Entonces tienen que conocerlo, o sea, bien. ¿Qué reacciones adversas pueden aparecer con beta agonistas? También ya lo tienen que saber bien. Puede producir taquicardia, puede producir temblor. Ujú. Perfecto. Hipocalemia. Y excelente, hipocalemia, porque igual que la insulina, el salbutamol o los otros beta agonistas producen la entrada del potasio al interior de la célula, activando bombas de potasio, y por lo tanto produce que las concentraciones de potasio en el extracelular disminuyan y que básicamente se evidencia como hipocalemia. Ya está, perfecto. Entonces, betas auditas ya no vamos a hablar mucho más. Me falta uno. Antagonista del receptor de Oxitocina. oxitocina. Se llama, Oxitocina, muy bien, atosigan. atosiban. ¿Ya? Que es el otro que faltaba, ¿no? Ahora, bueno, el atosiban sí es el más seguro de todos, en verdad. No hay en nuestro país, pero sí es el más seguro de todos. Se puede utilizar entre la semana 22 a la semana 34. Y bueno, entre sus reacciones adversas, principalmente puede producir insuficiencia hepática, ya puede producir disminución de la presión arterial y puede producir también incremento de la frecuencia cardíaca, así que también hay que tener cuidado con, con la presión, al igual que los calcioantagonistas, ¿ya? Básicamente, esto de aquí es un repaso de tocolíticos. Ahora vamos a hablar de oxitocina. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doctor, Dime.
consulta. No entendí por qué el sulfato de magnesio era un neuroprotector y también, o sea, ¿cuál sería, por qué produciría una oliguria? Ah, ya. Porque es, a ver, o sea, produce oliguria porque disminuye la volemia circulante. O sea, básicamente es la razón principal, ¿no? Generalmente no tiene que ver con efectos vasculares, o sea, es básicamente volumen. Es lo que produce, ¿no? Aumenta el filtrado a nivel renal y produce una disminución de la volemia, es lo que por eso produce oliguria, ¿no? Y lo otro era a nivel de neuroprotección, es básicamente que es... mm, lo que pasa es que el calcio tiene una función importante, sí, en la vasculatura del cerebro, ¿no? Es por eso que, o sea, como tal, o sea, si lo relaciono, o sea, porque no lo he revisado en el tema de sulfato, pero si lo relaciono, por ejemplo, en la supervivencia de pacientes que tienen EBCs, o sea, que tienen eventos vasculares, se les da calcio antagonistas, ¿ya? Pero no se les da sulfato, sino se les da nimodipino, que es el tratamiento para ellos. ¿Por qué? Porque normalmente hace que el cerebro funcione a mejor flujo, o sea, a un flujo más apagado, más chiquito, ¿ya? Entonces, y eso obviamente evita que el paciente que ha tenido una isquemia cerebral vuelva a tener otra, ¿no? Entonces, como te digo, igual no he revisado en el caso del sulfato de magnesio como tal, porque es neuroprotección, pero si lo relacionamos en cuanto a canales de calcio, porque bueno, si bien es cierto, el primer mecanismo de acción que tiene, claro, es la inhibición de canales de calcio asociados al ligando, también logra inhibir canales de calcio asociados a retículo sarcoplásmico. Es decir, también disminuye la liberación de calcio a nivel interior de la célula, no solamente afuera. O sea, si bien es cierto, la mayoría es afuera, pero también es adentro. Entonces, básicamente también puede estar asociado por eso. Pero los calcio antagonistas, por ejemplo, si yo hablo de calcio antagonistas y hablo de B6 químico, el uso de nimodipino en los pacientes en los meses posteriores de un evento isquémico mejora la supervivencia en ellos. Entonces, igual por ese mecanismo, ¿no? Puede ser por el evento del calcio, o sea, el calcio y la vasculatura, ¿no? Específico, no lo sé. Pero gracias por la pregunta. Ya, chicos, entonces sigamos. Oxitocina. ¿Dónde se produce oxitocina? Y eso ya ustedes lo saben. Se produce en el hipotálamo, ¿verdad? Hipófisis. Hipotálamo. ¿Cómo que en el hipófisis? No, Hipotálamo, no. ¿verdad? Es un macete. Sí, pero, ay, Hipotálamo. perdón, se almacena ahí. Las neuronas. No, sí, sí pasa. O sea, lo importante es que cuando lleguen al internado, cuando lleguen a eso, no les pase. Pero pasa. Ya se produce en el hipotálamo, ¿verdad? En el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Y luego, una vez que se produce ahí, se libera a través de los cordones de la hipófisis hasta la neurohipófisis para almacenarse. Y las moléculas que transportan la oxitocina desde arriba hasta abajo se llaman neurofisinas, ya que son neurofisinas tipo 1, neurofisinas tipo 2, etc. O sea, son moléculas que transportan. Entonces, una vez que llega a la neurohipófisis, la oxitocina necesita un estímulo para poder liberarse, pero ya está ahí. Y la oxitocina no se produce sola, se va a producir con otra hormona que es la vasopresina o antidiurética. Entonces va a tener péptidos similares a la vasopresina. Y es por eso que algunas literaturas mencionan a la oxitocina como una antidiurética parcial, pero no es una antidiurética, o sea, tiene efectos similares y efectos contrarios, entonces no es totalmente antidiurética. Entonces, ¿por qué trastorno electrolítico podría producir la oxitocina si se da mucho? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué trastornos hidroelectrolíticos podría producir la oxitocina si se da mucho? O sea, ¿qué electrolito modificaría? El sodio. Sodio, Con natremia. potasio. Sodio de potasio. ¿Cuál? No. Bueno, ya sodio, ya, ok, perfecto. Ya, Hiponatremia. Potasio. perfecto. Muy bien. Gracias, chicas. Sí, puede producir hiponatremia. O sea, produce disminución de las concentraciones de sodio. Principalmente, ya, o sea, produce hiponatremia. Produce hipovolemia, ya. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, oxitóxicos y citolíticos es eso. Ya, en verdad. Tiempo de vida media de la oxitocina. Tiene que De saber cuánto 5 dura. ¿Cuánto dura? De 5 a 15 minutos, muy bien. 5, 15 Perfecto. minutos. Dura de 5 a 15 minutos. Hay algunos libros que mencionan 7, otros que van a dar 6, pero siempre va a estar en ese rango.
Ya un poquito más, un poquito menos, pero 5 a 15 minutos. La oxitocina no solamente sirve, lo que les he explicado aquí es conducción del trabajo de parto. No solamente sirve para conducir el trabajo de parto, sino también sirve para eh, prevenir hemorragia posparto. O sea, previene hemorragia posparto y también es tratamiento de hemorragia posparto. Ya eso no lo voy a hablar ahorita porque ya tenemos que pasar a anticonceptivos, pero cuando hablamos de hemorragia posparto, hablamos de oxitocina primera línea. O sea, primero, masaje uterino. Ya se tiene que hacer un masaje uterino. O sea, arriba de la pancita de la mamá, a la altura del ombligo, hacen un masaje. Ahí se coloca, se toca el fondo del útero cuando el bebé sale. Oxitocina, segunda línea. Derivados del ergot, tercera línea. Y análogos de prostaglandinas, en este caso misoprostol, como cuarta línea. ¿Ya? Bueno, este de aquí se dan. Depende, ¿no? Depende mucho de la guía que lean, pero más o menos por ahí va. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que hay medicamento para cada prostaglandina. Para hemorragia postparto es ese tratamiento, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Tienen que saber que también para cada prostaglandina hay un medicamento. Para prostaglandina E1 es misoprostol. Para prostaglandina E2, ¿qué es? ¿Qué es para prostaglandina E2? Y para prostaglandina F2 alfa. ¿Cómo se llama el análogo de prostaglandina E2? Linopras. Muy bien, no se olviden. E2, di. Ya, o sea, relacionen las palabras. E2, como tiene 2, di. Dinoprost. Y F2 alfa, carboprost. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de anticonceptivos, debemos nuevamente igual tener en claro algunos puntos adicionales, básicamente del ciclo menstrual. Porque básicamente los anticonceptivos cumplen la misma función de las hormonas, sino que obviamente aprovechan las características de retroalimentación negativa que estas tienen, con la finalidad de que obviamente puedan inhibir la liberación de hormonas por arriba. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros empezamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Ya? ¿Cómo es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario? ¿Qué han podido revisar o qué se acuerdan de Morfo? ¿Dónde empieza? ¿Cómo es? Empieza en el Con el hipotálamo. hipotálamo, ¿verdad? Hipotálamo. ¿Qué va a liberar el hipotálamo? NRH. Muy bien. Hormona liberadora de gonadotropinas, que es GNRH. La GNRH va a ir a las células foliculares de la adenopófisis y va a producir, ¿qué cosa? FSH y LH. Muy bien. FSH y LH. ¿Hacia dónde se van a ir estas? Hacia bueno, lo van a producir la ovulación. Ya, se van a ir hacia los ovarios, ¿verdad? La FSH, ¿a qué tipo de célula se va? Y la LH, ¿a qué tipo de célula se va? A los ¿Cuál se va a las folículos. células? La FSH y la LH. Pero, ok, pero ¿cuál se va a las células de la granulosa y cuál se va a las células de la teca? De la teca, la LH y la otra, la FSH. granulosa. Ya, entonces, FSH, granulosa. Granulosa. Y LH, teca interna, teca externa. ¿Ya? Y esto es importante que lo sepan desde ahorita, sí. ¿Por qué? Porque ahorita no lo van a ver, estos fármacos no lo van a ver, que son inhibidores de aromatasas, pero hay fármacos que actúan a nivel de ese nivel, impidiendo la aromatización de hormonas. Entonces, esto de acá no lo van a ver ahorita, lo van a ver después, cuando probablemente llegue a gineco, pero es importante que se acuerden, ¿ya? Porque el proceso de aromatización depende de FSH, células de la granulosa, LH y células de la teca. Perfecto, entonces llega a los ovarios. ¿Qué van a hacer los ovarios?
a la respuesta de FSH-LH? Ovulación. No, pero primero con hormonas, Crecimiento luego folicular. Ujú. Proliferación. antes de eso. O sea, vamos solamente con hormonas, solamente el eje. El estrógeno. Ajá, y luego vamos explicando un poquito el tema de los mecanismos que ocurren a partir de cada una de estas hormonas, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué los ovarios que van a producir? Los El estrógenos. estrógeno. Muy Estrógenos bien. y ¿Cuál de progesterona. todos? Estradiol. Estradiol. Ujú. Ya. ¿Qué más a producir? Progesterona. Testosterona. Ya. Ok. No en todas las etapas, pero progesterona. ¿Y qué más? Falta uno. Inhibina, ¿verdad? Al inicio, el estradiol va a ejercer una retroalimentación positiva más arriba con la finalidad de poder producir el pico del DH. Y ya lo vamos a ver ahorita. Esto es solamente para un recordatorio del eje. Pero en general, los tres, cuando llegan a concentraciones muy altas, ejercen un efecto de retroalimentación negativa con la finalidad de, obviamente, disminuir la secreción de GnRH y disminuir la secreción de FSH y LH. ¿Ya? Los anticonceptivos básicamente se apoyan de la función de todas estas hormonas con la finalidad de nuevamente incrementar las concentraciones y por lo tanto de esta forma inhibir la vía o retroalimentar negativamente más arriba. ¿Ya? Pero lo más importante que nosotros debemos aprender aquí es que normalmente el ciclo menstrual de la mujer comprende dos ciclos adicionales, ¿ya? Comprende el ciclo ovárico y comprende el ciclo endometrial. O sea, son dos ciclos diferentes, ciclo ovárico y ciclo endometrial. Es decir, porque una cosa es que un ovocito madure con su folículo y otra cosa es que el endometrio madure, ¿ya? Y ambos, si bien es cierto, son reguladas por las mismas hormonas y siguen procesos muy parecidos, tienen que saber que son procesos diferentes. Ya. Entonces eh, dijimos dos fases, una fase, bueno, un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. El ciclo ovárico va a estar compuesto por dos subfases, la fase folicular y la fase lútea, ¿ya? Mientras que el ciclo endometrial va a estar compuesto por una fase proliferativa y una fase secretora, ¿ya? Primero, ¿cuál va a ser la finalidad del ciclo ovárico? O sea, la finalidad del ciclo ovárico va a ser que este osito chiquitito, este de aquí, que no sé si se ve, evolucione a un a un folículo primordial, folículo primario, secundario, terciario y obviamente el folículo maduro, que se llama también folículo de Graft, folículo maduro de Graft. Y esto nuevamente con la finalidad de que todo este proceso va a tener la única función de madurar y nutrir al ovocito secundario y prepararlo para que después que rompa su corteza, en este caso las células de la granulosa y las células de la teca, pueda ser un ovocito que pueda ser apto para la fecundación. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que obviamente en el cervix, en la cavidad endometrial, también se va a dar un crecimiento del endometrio. Y este crecimiento del endometrio va a seguir también patrones hormonales, que en este caso tenemos la primera fase, que es la fase proliferativa, es decir, la fase en donde el endometrio va a crecer, ¿ya? Y luego una fase secretora en la cual el endometrio dejó de crecer y solamente se va a nutrir, nada más. Solamente va a encargarse de nutrir, de modificarse la configuración de los vasos sanguíneos, es decir, las arterias arqueadas se vuelven arterias espirales, las células del endometrio se van a llenar de moléculas importantes, como por ejemplo glucógeno, ¿ya? Y obviamente va a preparar al endometrio para una futura implantación, ¿ya? Que obviamente si no ocurre, el endometrio entra en un periodo de isquemia, es decir, las arterias arcuatas se degeneran
Y eso obviamente permite la caída de la superficie endometrial y obviamente inicia el periodo de menstruación. Entonces, ya dicho esto, empecemos a hablar con las hormonas, que es básicamente lo que ustedes me estaban diciendo hace rato. Una de las hormonas más importantes se llama FSH. Si ustedes se dan cuenta que la FSH está en celestito, la FSH hace una pequeña curva, es la hormona más alta en las primeras semanas bueno, los primeros días de la primera fase. Vamos a hablar primero de esta fase, de la fase de que pasa el ovocito hasta convertirse en un ovocito secundario. Ya, bueno, ya es ovocito secundario, pero igual, o sea, hasta que pasa a la ruptura de su corteza. ¿Qué va a hacer la FSH? ¿Cuál va a ser la función de la FSH? Ya dijeron una, maduración del folículo. Ya, va a hacer que este folículo crezca. Perfecto. ¿Qué es lo que hace, lo que ven aquí, no? O sea, crece. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser otra función del folículo? Perdón, del FSH. Sí ven mi pantalla, ¿no, chicos? Sí, sí se ve. Sí se ve el dibujito. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ahí ya. ¿Cuál va a ser la otra función? Tiene una función muy interesante. ¿Cuántos folículos creen que hay por ciclo que están listos para ser seleccionados? ¿Uno nada más? No, hay como 3 o 20. 4. Ya, ok, ya, sí, de repente puede haber 20, pero no nos vayamos a tanto, o sea, del mismo tamaño, más o menos unos 3, 4 y hasta 5. Y la FSH lo que hace es, de esos 5, selecciona uno. O sea, va a seleccionar al uno, al mejor. O sea, el mejor folículo la va a seleccionar para que entre en maduración. Y una vez que lo selecciona, empieza la maduración de ese folículo nada más. ¿Ya? Luego, a la mitad del ciclo, va a ocurrir el pico del LH. ¿Para qué es importante el pico del LH? ¿Para qué creen que es importante? Para el proceso de ovulación. La ovulación. Ya, Ovulación. muy bien. Entonces, el pico del LH es importante para que este ovocito secundario sea capaz de romper la corteza, de su propia corteza de su folículo, y que pueda también romper el ovario y pueda irse a la trompa. O sea, es necesario ese pico de LH para todos estos procesos. Y este pico de LH va a ser secundario a un pico de hormonas, que en este caso es el pico de estrógenos. O sea, el pico de LH va a ocurrir cuando el pico de estrógenos ya llegó a su tope más alto. Y eso va a permitir, obviamente, acompañado del descenso del FSH, y posterior elevación va a contribuir nuevamente al pico de LH, que de nuevo permite la liberación del óvulo secundario. Hasta ahí ya tenemos la primera parte, que es la parte de ovulación y la parte de maduración del folículo. Luego, en la segunda parte, que es la fase lútea, esta de acá, esta progesterona que está incrementada, va a ser secundaria a este cuerpo que ha quedado, ¿ya? Que este cuerpo que ha quedado va a ser lo de aquí. O sea, tenemos folículo primario, folículo secundario, folículo de grafo terciario, el ovocito rompe, sale y queda un cuerpo lúteo inicial que se va a encargar de producir progesterona. Y esta progesterona va obviamente a durar, bueno, normalmente el ciclo femenino dura 28 días, normalmente va a demorar hasta el término de los 28 días, más o menos 5. Y que si es que logra haber una fecundación, va a convertirse en cuerpo lúteo maduro y posteriormente en un cuerpo amarillo, pero si es que no, va a degenerar en un cuerpo albicans en el ovario, ¿no? Que ya va a dejar de producir progesterona. Entonces, básicamente, eso es una de las funciones importantes que debemos recordar. La otra función importante que debemos recordar es a nivel del endometrio. O sea, ¿qué va a pasar a nivel del endometrio justo por esta secreción de hormonas? Si bien es cierto, el FSH y el LH actúan en todo el aparato reproductor femenino, principalmente va a tener función en el ovario, sobre el ciclo ovárico, ¿ya? Mientras que el estrógeno y la progesterona va a tener función directa sobre el endometrio, o sea, ya no sobre el ovario. Entonces, y yo les pregunto, ¿cuál es la hormona que permite el crecimiento endometrial?
¿Qué El me dirán? estrógeno. El estrógeno. Muy bien, no se olviden. Los estrógenos son las hormonas que permiten que el endometrio crezca. ¿Y cuál es la hormona que permite que el endometrio se nutra? La progesterona. Muy bien. Y la progesterona es aquella que va a permitir que el endometrio se nutra. ¿Ya? Entonces, en el tema de anticonceptivos, tenemos, bueno, ya se lo pongo aquí. En el tema de anticonceptivos tenemos básicamente que los anticonceptivos, hay dos cosas que deben importarles a ustedes cuando utilizan anticonceptivos, porque al final el uso de anticonceptivos va a depender mucho de, o sea, un criterio para iniciar un anticonceptivo u otro va a ser, el uso de anticonceptivos hay múltiples presentaciones, pero que básicamente radican en que todos al final van a ser estrógenos, o van a ser progestágenos, o van a ser estrógenos más progestágenos. Entonces, ¿qué es lo que me importa aquí? Saber qué pasa si yo doy un pico alto de estrógenos. ¿Qué pasa si yo doy un pico alto de progesterona? ¿Y qué pasa si yo doy los dos? Entonces, primero, si ustedes dan imagínense, dan etinilestradiol. El etinilestradiol es el representativo de los estrógenos. Etinilestradiol. Ya, dan etinilestradiol. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el mecanismo de acción que va a pasar? ¿Qué se va a ver inhibido? La producción de más estrógeno. Reproducción. Ujú. ¿Cuál? No, ustedes La dan producción. etinilestradiol. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? ¿Qué va a pasar en el cuerpo de la mujer? Eh, Se va a inhibir, pues, la producción de la hormona, eh, la gonadotropina, y eso ya no se va a poder ¿Seguro? almacenar y va a disminuir la LH y FSH, y con eso Ya, va esperen, a inhibir aguanten, la aguanten, ovulación. ¿Eso? aguanten, esperen. ¿Se acuerdan? Están viendo su dibujito, ¿no? Miren su dibujito del ciclo. Tengan su dibujito del ciclo a la mano. Ténganlo ahí viéndolo. ¿Ya? O sea, porque eso ahí es lo importante. O sea, tienen que tener ese dibujito a la mano para que puedan entender qué pasa con cada cosa. Ya. ¿Lo tienen? Ya. Primero, ¿cuál va a ser la hormona que les dije hace rato que va a permitir el pico del LH? FSH. No, no, no. ¿Se acuerdan? Les dije, hay una hormona que incrementa y que va a permitir el pico del LH. O sea, obviamente ya, El ustedes ya están estrógeno, bien. el estrógeno. Muy bien, muy Ah, el bien. estrógeno. Entonces, si ustedes dan más estrógeno, ¿qué va a pasar con el pico LH? ¿Se dará o no se dará? No, no se va a dar. No se va a dar. Y si no va a darse el pico del LH, entonces, ¿qué va a producir el estradiol? Anovulación. ¿Anovulación? No se olviden. O sea, los estrógenos producen anovulación. O sea, producen que el óvulo no salga. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es el más importante. Hay otras reacciones y mecanismos de acción? Sí, pero lo que me interesa ahorita es que sepan anovulación. ¿Y qué pasa si yo doy progesterona? Por ejemplo, am, ¿cuál progesterona? Pues, Los implantes. medroxiprogesterona. Clormidonona, tal vez. Medroxiprogesterona. ¿Qué pasa si yo doy medroxiprogesterona? ¿Qué pasa si yo doy Ya no se, medroxiprogesterona? ya ¿Qué no creen se que va va a a pasar? poder. ¿Ya? ¿La fase lútea? No. Ya. Ok. ¿Pero qué más? O sea, ya no va a haber más progesterona, ya, ok, pero ¿qué más? O sea, ya, perfecto. En la fase lútea dijimos que lo más importante era que la progesterona estaba incrementada. Ujú. Entonces, si ya no estamos en el ovario, o sea, porque ya la progesterona al final va a estar bien incrementada y ya no estamos en el ovario, pasamos a dar nuestra explicación a la fase secretora. Se inhibe. Ujú. Muy bien. Se inicia la fase secretora. Y esto, Y con el tiempo, ya no se va va a a nutrir producir. el endometrio. Exacto. Y esto, con el tiempo, va a dar lugar
atrofia endometrial. O sea, produce atrofia del endometrio. El endometrio ya no se nutre. Y hace que con el transcurso de las semanas y con el transcurso del uso de medroxiprogesterona o algún otro progestágeno, va a producir atrofia del endometrio. Pero las progesteronas tienen otra acción importante. Ya. Miren, atrofia del endometrio. Es por eso que a las pacientes que ustedes les dan generalmente, no siempre, pero generalmente, les dan progestágenos, dejan de sangrar. O sea, ya no van a menstruar. Y ella no Y si menstrua. menstruan, se llama spotting menstrual, que son pequeñas manchitas, pero no es como menstruación como tal. ¿Y qué más? Una más importante todavía, que bueno, ya no tiene que ver con las curvas, ¿no? Pero ¿cuál creen que es más importante? Anovulación también. No, no se confundan, la ovulación La solo tiene... retroalimentación negativa. ¿Qué pasa con el moco? Con el moco Más cervical. espesa. Muy bien, muy bien. Incremento de la consistencia del moco. Y eso hace que los espermatozoides sean prácticamente impenetrables, no pueden penetrar el moco y por lo tanto no logran fecundar el óvulo. Esto de aquí es lo más importante que ustedes deben... y obviamente los combinados hacen los dos, ¿no? Con la finalidad obviamente de que cada uno tiene concentraciones más pequeñas y es por eso que al usar combinados disminuye las reacciones adversas. ¿Ya? Esa es básicamente la finalidad de usar anticonceptivos orales combinados, o sea, disminuir las reacciones adversas de los progestágenos solos o del estrógeno solo. ¿Ya? Entonces, el mecanismo que ustedes deben de saber es que los estrógenos producen anovulación y que la medroxiprogesterona produce atrofia del endometrio y produce aumento de la consistencia del moco. Nada más. Ya es lo único que deben de saber y obviamente las vías y en qué fase, o sea, las fases ováricas, la fase endometrial y etcétera. Ya es lo que deben conocer. Y como la progesterona produce, bueno, atrofia del endometrio, eso podría dificultar más adelante que la paciente pueda quedar gestando, a No, comparación de los porque tú le estrógenos. quitas, no, porque tú le quitas el progestágeno y nuevamente el endometrio crece de nuevo. O Ah, sea, no hay ok. problema. Sí, tú le quitas la hormona y normalmente crece de nuevo y no hay problema, ¿no? Ujú. Ah, ya. Ya. Entonces, vamos a Doctor, hablar. disculpe, Dime. una consulta. Sí. No entendí porque, o sea, entiendo que el estrógeno permite el pico de LH, pero más bien no sería lo contrario que sí produciría la ovulación. O sea, no entiendo cómo es que no produciría esto voluntariamente. ¿Le tienes estradiol? Sí, O me sea, refiero a los fármacos estrogénicos. claro. Lo que pasa es que el pico de LH va a tener dos cosas que van a favorecerlo. ¿Ya? Uno de ellos va a ser el descenso y posterior ascenso brusco del FSH. Ese es el primer mecanismo por el cual se hace el pico de LH. Pero necesita del estrógeno. O sea, para que ocurra el pico de LH, lo que pasa es que el estrógeno hace una retroalimentación positiva. O sea, va a ser o sea, cuando está en concentraciones intermedias altas, hace una retroalimentación positiva, un feedback positivo hacia arriba, con la finalidad de poder hacer este pico de LH, ¿ya? Pero que obviamente si el estrógeno supera el límite, el LH disminuye. Entonces, el estrógeno en concentraciones moderadas altas es necesario para este pico también. Entonces, ustedes al dar obviamente, dosis mucho más altas, ya no va a ocurrir este feedback positivo y por lo tanto no va a haber este pico LH, ¿no? Pero básicamente por eso, ¿no? Porque ya se omite toda la función del estrógeno. Pero sí, es una buena pregunta, o sea, tiene una retroalimentación positiva hasta cierto punto, ¿no? Y es lo que permite normalmente el pico LH, o sea, la retroalimentación positiva de estrógeno. ¿Ya? Ya, chicos. Otra cosa que es importante cuando hablamos de básicamente, casi. Cuando hablamos básicamente de anticonceptivos es hablar de las reacciones adversas. Y eso sí es muy importante. Porque, como les digo, ustedes van a decidir dar anticonceptivos. Uno, ¿qué es lo que la paciente quiere? O sea, ¿qué quiere? ¿Pastillas? ¿Ampolla? ¿Qué quiere? Ese es su primer criterio para dar anticonceptivos. ¿Qué le parece más cómodo a ella? El segundo criterio para usar anticonceptivos es por cuánto tiempo se quiere cuidar. O sea, si es una paciente joven, si es una paciente no, de repente
un poco mayor, de repente tiene más hijos, etcétera. Entonces, ¿por cuánto, o sea, cuánto tiempo quiere recibir la anticoncepción? Y tres, ¿qué enfermedades tiene? Porque yo no le voy a dar algunos anticonceptivos si tiene enfermedades. Por ejemplo, imagínense, ¿ustedes le darían a una paciente con cáncer de mama etinilestradiol? No, No, ¿verdad? porque eso empeoraría su cáncer. Exacto. Entonces, las enfermedades concomitantes también son otro criterio importante para poder decidir qué anticonceptivo dar y qué no. Entonces, esos son los 3 puntos que yo necesito seguir. Entonces, la gran mayoría, claro, viene en este punto, ¿no? En el punto de que, doctor, quiero empezar a cuidarme con algo, no he tomado ningún otro tipo de medicamento y en verdad le tengo miedo a las ampollas, le tengo miedo a los implantes y quiero empezar con pastillas. Y es una paciente sin ninguna enfermedad, 22 años, 23, 24 años, y se puede iniciar con pastillas, ¿ya? Entonces, pero no es todas las circunstancias, entonces básicamente aquí vamos a hablar primero un poco de las reacciones adversas y luego de los contextos clínicos importantes en el cual utilizaríamos uno u otro medicamento o dispositivo, y ahí más o menos vamos a hacer la diferencia. Entonces, primero vamos a hablar de los estrógenos. ¿Qué reacciones adversas podrían producir los estrógenos? ¿Qué creen que produciría? ¿Qué creen que podría producir estrógenos? Un aumento de la grasa corporal. Ya, pero algo más importante. Vamos de lo importante a lo menos importante. Elevaría la presión arterial. Ya está. Entonces tenemos que los estrógenos tienen un efecto sobre el aparato cardiovascular. Múltiples efectos. Uno de ellos incrementa en la presión arterial. Es decir, que tengo que tener cuidado en aquellas pacientes con hipertensión arterial. ¿Qué más? Riesgo Puede de incrementar el riesgo. trombosis. Muy bien. Trombosis. Perfecto. Excelente. Incrementan el riesgo de trombosis, bueno, tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una paciente con varices de miembros inferiores o varices de miembros inferiores, y aparte de eso, la paciente ha tenido episodios de trombosis de pantorrilla 2 veces antes, no le van a dar un anticonceptivo que tenga estrógeno, ¿verdad? Porque va a incrementar el riesgo de trombosis o tromboembolismo pulmonar, es decir, que un trombo de la pantorrilla salte al pulmón y produzca isquemia y necrosis del pulmón. ¿Qué más? ¿Qué más podría producir? Sobre el sistema nervioso central, que es muy frecuente, recontra frecuente. Cefaleas. Puede producir dolores de cabeza, ¿ya? Es decir, una paciente con migraña que está en tratamiento, ¿le darían un anticonceptivo con estrógenos? No, ¿verdad? Preferiría darle un progestágeno, porque obviamente le va a empeorar los dolores de cabeza. ¿Qué más puede producir? Puede producir en un 5% de pacientes, aprox, depresión, ¿ya? Como cuadro importante también que podría aparecer. A nivel endocrino, a nivel endocrinológico, ¿qué cosas podrían aparecer? El aumento de peso. Perfecto. Los estrógenos sí pueden aumentar el peso. ¿Qué más? Aumento de los triglicéridos. Resistencia a la insulina. Muy bien. Intolerancia a la glucosa. Perfecto. Intolerancia a la glucosa. Sobre el aparato genital que podría producir, que también es muy frecuente. O sea, me refiero a mamas y a aparato genital femenino, ¿no? ¿Qué podría producir? Oscurecimiento. ¿Mm? Enrojecimiento, ya. Mastalgia. Sensibilidad de las manos. Hinchazón de Exacto, las manos. exacto. Hinchazón,
aumento de la sensibilidad, dolor, ¿ya? O sea, son cosas que pueden aparecer con anticonceptivos, entonces uno tiene que tener cuidado y los estrógenos son los más importantes en esto de acá. ¿Qué más puede producir? Los estrógenos, la progesterona produce sangrado. ¿Qué dijimos? No. Ujú. ¿Amenorrea? Los estrógenos Sí. ya aquí puede producir sangrado, así como que no, ¿ya? Pero sí puede producir sangrado, a diferencia de la progesterona que no produce sangrado, ¿ya? Y puede manifestarse como sangrado intermenstrual, que es lo que les decía del sputting intermenstrual, que son manchitas nada más, ¿ya? Eh, Generalmente es eso, no, no produce más cosas. O amenorrea, ¿no? O sea, amenorrea, ya. Doctor, entonces, tanto la progesterona como el estrógeno producirían estos spotting menstrual. Es que la progesterona es menos frecuente, es casi muy, muy, muy pequeñito. O sea, más produce amenorrea. No produce tanto sangrado. El estrógeno produce más sangrado. Aquí lo voy a poner así. ¿Ya? Y eso ustedes lo van a ver igual. Hay pacientes que no les cae a veces la progesterona porque les produce sputting. Normalmente tú le dices al paciente, por ejemplo, el implante subcutáneo es, es progesterona. ¿Ya? Eh, y tú dices a la paciente, esto no le va a producir sangrado, le das todos los beneficios y los riesgos, pero a pesar de eso, a veces la paciente hace sangrado. Entonces, a veces tienes que retirarlo, ¿no? Y tienes que utilizar otro método. Entonces, pero obviamente los estrógenos producen más sangrado, ¿ya? Pero ya está bien. ¿Qué más, chicos? Eh, Sobre la piel, ¿qué puede producir? Ah, otros. Aquí les voy a poner otros. Pigmentación. Ya. ¿Qué Acné más? también puede provocar. Ya. Acné. Puede producir también incremento Vómitos de, también. ya, incremento de colesterol en la bilis, es decir, incrementa el riesgo de cálculos y también puede producir, bueno, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, por lo tanto, Reflejos. exacto, reflujo, reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, básicamente son eh, las circunstancias en las cuales tiene que tener cuidado en el uso de anticonceptivos que tengan estrógenos. Sobre los tumores, Una estimulación de los que son los tumores dependientes de estrógeno. ¿cuál? El, HERS, en el caso del mama. ya, perfecto. Puede producir tumores, cáncer de cuello uterino, mama, ovario. O sea, si tienen pequeñas masas, puede producir crecimientos. Ya. No es tan frecuente, pero siempre se tiene que evaluar al menos a la paciente antes de iniciar el tratamiento con anticonceptivos, al menos que tengan estrógenos, eh, acerca de sus antecedentes familiares, ¿no? O sea, si es que ha tenido de repente mamá o papá con cáncer de mama, por ejemplo, o la mamá con cáncer de cuello uterino, o cáncer de ovario, o tumores de ovario, porque puede estar relacionado, ¿no? O sea, ella también puede desarrollarlo. Entonces, tener cuidado con eso y solamente usar progestágenos. Ya. Ahora, ¿qué reacciones adversas podemos encontrar en los progestágenos? Ups. Doctor, disculpe una pregunta. Dime. En lo del sistema nervioso central, las cefaleas que se producían por el uso de estrógenos, Ujú. ¿eran por qué motivo? ¿Por el tema también cardiovascular en las arterias cerebrales? ¿O O sea, no lo sé. O sea, está reportado como reacciones adversas, pero si nos ponemos a hablar de cada una de ellas, es literalmente explicar el mecanismo fisiopatológico de cada una, ¿no? Entonces, específicamente, no lo sé. Solamente te lo describo como tal, pero ya es algo un poco más profundo de especialidad, ¿no? Ujú. Pero lo ok. revisaré, te lo prometo. Ya. Eh, Progestágenos. ¿Qué pueden producir los progestágenos?
Amenorrea, Ya, perfecto. ¿Qué más? aumento de peso, No tanto. O sea, sí, pero ¿por qué aumentaría de peso? Ya, ok. ¿Por qué está bien, aumenta de peso? ¿Pero por qué? Porque retiene sodio y agua. Tiene líquidos. Exacto. El anterior, que eran los estrógenos, aumenta el depósito de grasa. En cambio aquí retiene sodio y agua. ¿Ya? Y ustedes saben que normalmente cuando es retención de sodio y agua, se regula. O sea, normalmente el paciente deja de tomar el medicamento y hay una regulación nuevamente del peso. ¿Qué más? ¿Qué más puede Puede producir? haber aumento de la presión arterial por esa retención, edemas. Mm, no tanto, no tanto, no tanto. ¿Qué más puede producir? Una más nada más, porque no tiene muchas reacciones adversas. Amenorrea, ya dijimos. Alteraciones Aumento de peso. mentales. Mm. Am, ya. ah, acné, ¿Qué más podría producir? Me falta uno. Atrofia vaginal. ¿Ya? Puede producir atrofia vaginal. No solamente va a producir atrofia del endometrio, sino también atrofia vaginal. Y cuando eso pasa, obviamente incrementa el riesgo de infecciones, como por ejemplo candidiasis, etc. ¿Ya? Es decir, entonces, los estrógenos son los que tienen más reacciones adversas comparado con los progestágenos. Entonces, ¿cuál se usa más? Progestágeno. Los estáfilos. Muy bien. Se usa más o combinados o progestágenos. Es muy difícil encontrar estrógenos solos. O sea, no siempre hay, ¿ya? En presentaciones. Entonces, lo más seguro y lo más útil es usar o progestágenos o combinados, ¿ya? Ya está. Entonces, ahora vamos a poner casos bien particulares. Ya, y ahí vamos a explicar un poquito ya acerca de los medicamentos y acerca de todo lo demás. Entonces, a ver. mm, que le mandé otro volarte porque me dijo que le mande los casos. Ya. Tengo un paciente que solamente viene con historia de trombosis. El paciente tiene historias a repetición de trombosis. ¿Ya? El diagnóstico que tiene, imagínense que es una trombofilia, es una deficiencia de factor 5 de Leiden. ¿Ya? Es una trombofilia, es decir, incrementa las plaquetas. ¿Cuál va a ser el tratamiento, el anticonceptivo que ustedes le van a dar a esta paciente? ¿Qué le recomendarían si tiene trombosis? Progestágeno. Progestágeno. Ya, algo mejor, porque creo que la clase es teórico-práctica, ¿no? La clase de teoría. ¿Qué más le harían? Algo más. Ya, mira. Aquí va a depender del tiempo, ¿ya? Pero sí, voy a utilizar progestágenos. ¿Cuál de todos? Un dispositivo intrauterino. ¿Por qué puedo ofrecerlo como una opción? Porque las pacientes con enfermedades congénitas de tipo trombofilia sufren a tener complicaciones durante el embarazo. Hacen abortos a repetición, hacen múltiples complicaciones. Entonces, un DIU podría ser una buena opción con progestágenos, que es Inyección levonorgestrel. también. ¿Cuál? Una inyección intramuscular. Ya, puede ser una opción, ya, que es medroxiprogesterona, sí, puede ser una opción. Pero en este caso igual ya pusimos un progestágeno. Y el otro va a ser un DIU, pero ya no de progestágeno, sino un DIU de cobre, ¿ya? Entonces, puedo utilizar DIU de cobre o puedo utilizar DIU de progestágenos. ¿Por qué? Porque son los más amplios en tiempo. Por eso nada más. ¿Cuánto dura el DIU de levonorgestrel?
Si ustedes le ponen un DIU de levonorel, ¿cuánto le dicen al paciente que tiene que cambiárselo? Si no va a llegar embarazada la próxima vez. ¿Cuánto, chicos? Búsquenlo, no importa. Lo importante es que estén atentos. ¿Cuánto durará? En De tiempo. 3 a 5 años. Perfecto. Hasta 7. Hay libros que mencionan hasta 7 años, o sea, 7, 8 años, ¿ya? Entonces, si es que yo le tendría que poner una etapa, porque va a depender mucho de la marca del DIU, la marca normalmente te dice, esto te va a durar para tanto tiempo, ¿ya? Entonces, cada marca tiene su indicación. Entonces, eso pasa con algunos productos a veces. Entonces, en el caso del DIU, 5 a 7 años, 5 a 8 años, perfecto. ¿Y el DIU de cobre? Salud. Me parece que 10. 10 años. Perfecto. Y el DIU de cobre te dura hasta 10 años. Entonces, nuevamente, ¿esto por qué? Porque una paciente con historia de trombosis, principalmente que tiene trombofilia, las trombofilias se caracterizan porque el paciente va a hacer trombosis a repetición. O sea, el año pasado hizo un tromboembolismo pulmonar, este año hizo no sé, una trombosis de vaso, etcétera, ¿ya? O sea, el paciente les va a venir con trombosis a repetición y lo más recomendable es no forzar a la paciente, si es que no quiere tener hijos, solamente darle algo que realmente le pueda durar mucho tiempo, ¿no? Si es que no, si es que dice sí quiero tener hijos en algún punto de mi vida y estoy con pareja, de repente medroxiprogesterona, que dijo una de sus compañeras, que podría ser útil también, ¿no? En ampolla. Ya. Porque la medroxiprogesterona, que es la que les puse ejemplo aquí, etinilestradiol es ampolla, dura un mes. Doctor, Medroxiprogesterona, ¿hmm? ¿y el implante también podría ser? O Implantes, sí, también podría ser implante. Sí, también podría ser. También podría ser implante. Pero igual aquí por el tiempo que yo requiero en un paciente con una trombofilia, es decir, es que el paciente con trombofilia, no sé si han escuchado de la enfermedad antifosfolipídica. Ya el síndrome antifosfolipídico se caracteriza por pérdidas a repetición, se caracteriza por abortos a repetición. Igual las demás trombofilias también pasa lo mismo. Entonces, más que todo para ellos es el tiempo, ¿no? Por temas del tiempo. Esto quiero que quede claro, etinilestradiol es ampolla, dura un mes. Medroxiprogesterona es ampolla, dura 3 meses. ¿Ya? Entonces también es importante que lo conozcan. Ya. Otro caso. Tengo un paciente con migraña. ¿Qué le doy? Migraña con aura encima. Tiene 22 años. ¿Qué creen que le podrían utilizar? progestágeno también. Ya, perfecto. Ella requerirá una terapia de anticoncepción prolongada o no. ¿Qué dicen? Mm, no, porque no No, tiene ¿verdad? factor que vaya a contener pérdidas constantes. Ujú. Entonces, ¿cuál utilizarían? Más ampollas, Ya. Pero les dice, medroxil. no, me va a doler mi potito, doctora. No me gustan mucho las ampollas. La El implante subcutáneo. Exacto. Entonces, normalmente para estas pacientes, que generalmente son pacientes en edad fértil jóvenes, es bueno el implante. Es bastante bueno. ¿Cuánto tiempo dura? 3 años a 5 años. 3 años a 5 años. Muy bien. 3 años a 5 años. Es más, hay algunas guías que ustedes van a ver que les ponen un implante en un brazo, otro implante en otro brazo y 7 años. O sea, varía, pero bueno, básicamente 3 a 5 años. ¿Ya? Ya está. Tienen una paciente con mm, endometriosis. ¿Saben lo que es la endometriosis primero? ¿Les han enseñado? La endometriosis es el depósito de tejido endometrial en Endometrial. lugares diferentes a la cavidad, exacto, a la cavidad uterina. Eh, Ahora, se ha vuelto muy eh, común, ¿no? Endometriosis en es muy pacientes común. jóvenes. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que es infradiagnosticada porque para el diagnóstico de endometriosis necesitas hacerte estudios como, por ejemplo, la parotomía exploratoria, que es el estudio diagnóstico de elección. Entonces, se ha vuelto, o sea,
¿Y por qué se caracteriza la endometriosis? Porque como hay depósito de tejido endometrial en otras partes del útero, que no es el útero, cada vez que haya un pico de hormonas, te va a doler más de lo que te duele. Y eso se le llama dismenorrea. O sea, va a haber dolor con la menstruación. O sea, un dolor incrementado, un dolor no normal, que es el signo más frecuente, el síntoma más frecuente de endometriosis. Entonces, ahorita con los avances tecnológicos ya se puede identificar más endometriosis y es por eso que se ha vuelto más común, ¿no? Antes a las mujeres les dolía y pensaban que era normal, pero no es normal. O sea, que te duela más de lo que normalmente debe doler no es tan normal. Puede ser endometriosis. Ya, entonces, ¿qué darían ahí? ¿Cuál sería su opción de tratamiento? Progestágeno también. Estriadol. Ya, muy bien, los dos. Está bien, chicas. Entonces voy a usar anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? No se olviden, para pacientes que tienen dismenorrea, para pacientes que tienen endometriosis, para pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento es con anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? Independientemente del riesgo independientemente, perdón, de otra cosa, o sea, siempre va a ser con anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una que me falta, pero creo que... en un paciente con cirrosis, ¿qué le dan? Un paciente mujer con cirrosis, Nativo de cobre. Creo que no pueden recibir terapia hormonal. pueden recibir exactamente. DIU de cobre, de frente. ¿Ya? Paciente joven sin pareja estable y alta rotación de parejas sexuales. ¿Dispositivo de barrera? Condones. Muy bien. Condones. Ya están ya. Ya, listo, chicos. Eso es básicamente lo último que les he mencionado, es básicamente consideraciones especiales. Como les digo, el uso de anticonceptivos, la indicación de anticonceptivos es muy fácil, no es tan problemática. De repente, a veces, cuando recién estás empezando, no tienes un poco de familiaridad con todos los anticonceptivos y es por eso que se te hace un poco difícil. Pero en verdad, la indicación de anticonceptivos no es tan complicada y básicamente, como les menciono, radica en esto de aquí primero, la comodidad del paciente. O sea, ¿qué es lo que a la paciente le va a hacer cómodo de tener y de tomar? Y de si lo va a poder tomar, ¿no? Porque imagínate si le dan anticonceptivos orales combinados todos los días a una paciente que no lo va a tomar todos los días. ¿Ya? Dígame, chicas. Doctor, una pregunta para el paciente con cirrosis, ¿qué era el tratamiento? DIU de cobre. No pueden recibir terapia hormonal. Ok. Ya. ¿Qué más, chicas? Preguntas. Profe, dijo que para los pacientes con SOP o con endometriosis siempre va a ser terapia hormonal combinada, pero si tienen alguno de los factores de riesgo que hemos mencionado antes, por ejemplo, riesgo de Sí. trombosis. Ya, ahí me lo pones muy difícil. Ya, pero bueno, normalmente para síndrome de ovario poliquístico puede haber una variación, ¿ya? O sea, si tiene alguno de los factores de riesgo, pasas a DIU de cobre. O sea, es para cualquier paciente. Por ejemplo, si tienes una paciente IMC de 40, mujer de 38 años, fumadora, una sola pareja sexual, trombosis venosa profunda, pasas a DIU de cobre. O sea, no te queda de otra, es tu única opción. Eso no tienes opciones. Y para síndrome de ovario poliquístico, hay algunos anticonceptivos que tienen efectos antiandrogénicos aparte. O sea, son anticonceptivos más un adicional que tienen efectos antiandrogénicos. Entonces, para pacientes muy severos, o sea, síndrome de ovario poliquístico muy severo, se podría recomendar ese tipo de anticonceptivos, ¿no? Que es como que Gracias, la profe. parte... Ya, chicos. Ya, listo, chicas. Chicos, ya básicamente hemos hecho un pequeño recordatorio de todas las cosas. Nuevamente disculpen por la demora, en verdad ha sido un día más o menos pesado. Entonces, ya cualquier cosita ya le comunican al doctor y ya nos estamos viendo. ¿Ya? Estudien para su S3. Cuídense. Un abrazo, chicas. Chicos. Gracias. Gracias, doctor.